Querido Dios, muchas gracias con todo el corazón te damos porque tu palabra tiene gracia, tiene poder y sabemos que el poder viene del Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en palabras, dice 1 Corintios 4:20, sino en poder. Y hoy vamos a ver el poder tuyo actuar en el corazón de aquellos que aún no te conocen, Señor. Queremos ver ese poder maravilloso, Señor. Queremos que el Espíritu Santo descienda con poder en la vida de aquellos que aún no te conocen. Y también, Padre, una vez más, rogamos por nuestras propias vidas, que ya tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, pero que, Señor, tenga sed de tu palabra en nuestros corazones, que nos susurre al oído aquello para lo cual nos trajiste y nos sentaste en este lugar, Señor. Te rogamos de corazón por aquellos que aún no te conocen, que ellos hoy reconozcan que Jesús es el Salvador y nunca más se aparten de ti, Señor. Te rogamos de corazón porque creemos en ti y en el poder de la oración, en el nombre precioso de aquel que sobre todo nombre, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos listos. Robert Stevenson decía: todo hombre estará sentado alguna vez a la mesa del banquete de las consecuencias. Y hermanos, sea que sea humanamente aquí en la tierra, o sea que alguna vez estemos en el tribunal de Cristo, vamos a estar sentados en la mesa del banquete de las consecuencias. Así que en Romanos capítulo 1, versículo 24, que ya empecé a leerles, hasta el versículo 32, vamos a tener una descripción viva, una descripción viva de las consecuencias que tiene el pecado, las consecuencias del pecado. Más que ustedes dirán, bueno, pues parece que acá es una lista de pecados, más que las consecuencias del pecado. Yo en realidad, si ustedes me preguntan a mí, yo me gustaría pasar de alto este versículo bíblico. Me gustaría pasar del 24 al 32 de alto y seguir a partir del 33 en adelante, o capaz pasar ya al capítulo 2 de Romanos y no agarrar esta parte medio argele, hablar en la iglesia de todos estos pecados y nos va a volver incómodo. Y hermanos, yo te voy a decir una cosa, te voy a incomodar porque vos también vas a estar en la lista de pecados aquí. Te puedo asegurar, yo estoy. Esta es la mesa del banquete de las consecuencias y tenemos que actuar en base a esta lista que está en la palabra del Señor. La mayoría de nosotros prefiere pasar de alto esto, pero son consecuencias de nuestros pecados. Y las consecuencias de nuestros pecados en el sentido real nos esclavizan. Vos ves el pecado y vos decís: voy a probar, no me va a hacer nada, total, yo voy a entrar y voy a salir cuando yo quiero. Después te enfrías y luego te tirás y te volcás al pecado. ¿Y dónde terminás? En las consecuencias del pecado. Atiendan lo que dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuántos de ustedes cambiarían la verdad por la mentira? ¿Cuántos de ustedes quieren que le mientan todos los días? Levanten la mano. ¿Quiénes quieren que le mientan? Nadie quiere. Pero vos sabés que el mundo y vos cambiaste la verdad de Dios por la mentira. Prefiero la mentira. No, la verdad de Dios. No, yo prefiero la mentira. Eso dice la palabra de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, ¿quién es la criatura al cual le da culto? Te voy a decir a quién. ¿A quién le das culto? A vos mismo. La primera criatura al cual le das culto es a vos mismo. Y le vas a dar culto a tu ego, a tu egoísmo, a lo que vos querés que a vos te pase, y a lo que vos querés que te suceda, y a lo que vos querés de tu propia vida, y a lo que vos querés que sea, y lo que vos querés hacer, antes que a lo que Dios quiere, o al Creador, como dice la palabra de Dios, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, versículo 26, ¿qué hizo Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia
unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Estamos hablando de la homosexualidad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entendieron el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Desleales, sin afecto natural. Vamos a estar viendo una lista de pecados. Hoy no va a ser el tema, así que no se preocupen tanto, no voy a atacar todos los temas que están acá. Hoy vamos a salir un poco ya entendiendo de cómo vamos a encarar esto, pero de aquí en adelante, los próximos domingos, estos van a ser los temas, ¿verdad? Desde el adulterio, la lista de pecados va desde el adulterio hasta la arrogancia. La arrogancia. Desde el lesbianismo al chisme. Va desde la idolatría a la mentira y el engaño. Es una mesa llena de pecados, llena de banquetes y llena de consecuencias. Quiero decirte una cosa. Si te querés deshacer de Dios, por querés ignorarla a Dios, por sobre todo querés ignorar tu fe, querés olvidarte, si es posible, no tener más que tener que ver con Dios y no tener más que tener que ver con la fe en Jesucristo, con la iglesia, con tus hermanos en Cristo, con aquellos que te aman, no querés tener más nada que ver con ellos. Y si te quieres deshacerte de Dios, esto es lo que te va a venir: maldad descontrolada, sin arrepentimiento, perversión desinhibida. Lo peor que algunos lo están haciendo. Gente que estuvo sentado aquí lo está haciendo. Ya está haciendo. Alguna vez le llevé la palabra a un muchacho que le compartí en un lugar, creció, se bautizó y hoy es un homosexual. Quiso ignorar a Dios. Dios los entregó a un banquete de consecuencias. Miren, en esta lista de pecados podríamos retractarnos. Es una vergüenza realmente, pero es así. Todos nos vamos a descubrir en estos textos de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros dejará de ser mencionado o apercibido por la palabra de Dios. Yo por lo menos creo que si Dios no hubiera querido que nosotros se nos ponga este lado oscuro de nuestra naturaleza pecaminosa, no habría inspirado a Pablo a escribir estos pecados que están aquí. Sería pasarnos nada más de largo este pasaje. Hoy vamos a ver un poquitito rápidamente cuando Dios abandona al hombre. El hombre ha dicho a Dios: déjanos solos en la oscuridad, déjanos solos. Hemos elegido nuestros pecados en lugar del Salvador. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo hace así. Atiendan lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 24. Dice acá, versículo 24, por lo cual también Dios lo entregó. ¿Vieron la palabra Dios lo entregó? Dios lo entregó. Versículo 26. Por esto, Dios, ¿qué dice? Los entregó. Los entregó. Y luego, el versículo 28 otra vez,
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Por tercera vez dice, Dios los entregó. Dios los entregó. Dios abandona al hombre y los entrega. El hombre ha dicho, Dios, déjanos solos en la oscuridad. Y Dios dice, yo los voy a entregar. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 son dos pasajes muy importantes. Juan 3:16 todo el mundo sabe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todo el mundo sabe ese pasaje. Pero el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué cosa? Amaron más las tinieblas que la luz. La luz te mostró, el Señor te mostró la luz, pero los hombres, por un egoísmo, porque son amadores de sí mismos, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y te voy a decir, hermano, cuando vos no querés saber nada de tu hermano en Cristo, cuando vos no querés saber nada de tu iglesia, cuando vos no querés saber nada de leer tu palabra, la Biblia, cuando vos no querés saber nada de orar a Dios, amaron más las tinieblas. Porque si querés ver el Facebook, si querés ver una película, si querés ver la televisión, si querés ver, ¿sabes qué estás haciendo? Amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El versículo 20 dice que todo aquel que viene a la luz, que no viene a la luz, perdón, hablan ahí si quieren, ¿saben qué dice? Aborrece la luz, porque sus obras eran malas. ¿Saben que no es que no aman, no? Aborrecen la luz, aborrecen la luz. Esta es la mesa del banquete, de las consecuencias. ¿Qué te viene después? Depresión, amargura sin fin, necesidades de paliar tu corazón, porque el único que puede llenar el corazón del ser humano es Jesucristo. El único que te trae el gozo verdadero. O sea, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El apóstol Juan ya escribió que Él es la alegría verdadera. La única alegría está en Jesucristo. El hombre abandonó y por eso aborreció la luz. 3 veces dice, entonces Dios les entregó. Imagínense que Dios te entregue. Para mí es escalofriante. Imagínate que Dios te entregue, es escalofriante entender esto. Y necesitamos entender que el hombre primeramente abandonó a Dios antes que Dios abandone al hombre. Primero el hombre abandonó a Dios antes que Dios abandone al hombre. El hombre eligió, escuchen lo que le digo, ignorar a Dios en su rebelión. Y Dios permite al hombre, ¿qué cosa? Arruinarse a sí mismos en su inmoralidad. Y no es solamente el pecado sexual, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios permite al hombre arruinarse. Arruinate. Si vos no querés escucharme a mí, arruinate. No seas nadie, sé el más miserable. Yo te puedo entregar. Dios los entregó, dice la palabra de Dios, a pasiones vergonzosas. Y con seguridad, si usted no quiere a Dios, se encontrará a sí mismo cometiendo los pecados de este banquete de las consecuencias. Miren, yo les voy a decir una cosa, hermanos, y anoten si quieren. No podés jugar con la verdad de la palabra de Dios y salir ileso. Yo voy a jugar con esto de la verdad de la palabra de Dios, con lo que yo conozco del Señor y lo que yo sé que tengo que hacer, y yo voy a salir ileso, no te voy a ocupar. No podés jugar con la verdad de Dios. Si abandonás a Dios, Dios te va a abandonar a vos. Así nomás dice la palabra de Dios. Es una tragedia estas palabras. Dios los entregó, los abandonó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entre paréntesis, los entregó, si quieren por ahí en el pasaje en Romanos 1 pueden escribir, la palabra es paradidomi. Ahí está, en el griego. Los entregó es paradidomi. Y yo busqué algunos otros pasajes. ¿Y qué significa paradidomi? Paradidomi significa, si quieren anotarlo, ser entregado para sufrir
pago por el crimen de uno. Uno ha cometido un crimen. Dios te manda a hacer algo. Dios manda que participes de la Santa Cena. Dios manda que alabes al Señor. Dios manda que prediques la palabra. Dios manda que leas su Biblia. Dios manda que obedezcas al Señor. Y yo no hago. Yo hago lo que yo quiero. Y no encontrás satisfacción nunca en tu vida. Siempre hay algo que te falta. Algo me falta. Bueno, la palabra paradidomi es ser entregado para sufrir el pago por el crimen de uno. Marcos capítulo 1 versículo 14 también se usó esta misma palabra cuando Juan el Bautista fue tomado y fue llevado preso, llevado en custodia, dice la palabra de Dios allí en Marcos 1:14. En Mateo 5:25 es otra ilustración de esta misma palabra, cuando el Señor Jesucristo dice Mateo 5:25, quieren abrir su Biblia, lo pueden abrir. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que están con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ese es paradidomi. No sea que el adversario te entregue, ahí está, fue entregado. Es paradidomi, ok, la misma palabra. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, y está haciendo referencia a los ángeles caídos, a los demonios. La misma palabra paradidomi para aquellos demonios que hicieron, en vez de seguir a Jesucristo, en vez de seguir a Dios, siguieron a Satanás, que fueron juzgados inmediatamente. Y dicen, porque si Dios no perdonó, este pasaje está en tu Biblia, está en mi Biblia. Esto dice el Señor, y te dice a vos que estás sentada acá, o sentado, y a mí que yo estoy acá parado, ¿verdad? Pero también me dice a mí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí está, paradidomi, los entregó a prisiones de oscuridad. Los entregó y no los perdonó. Y a nosotros también hay un juicio. Pablo escribe en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó. Está describiendo el acto de un juez justo que toma a los pecadores no arrepentidos, a pecadores no arrepentidos, y los abandona a su propio obrar. Hagan lo que se le dé las ganas. Y acá hay un sentido activo, pone al hombre a flotar en la corriente. La palabra esta es, ¿qué es lo que hace Dios con el paradidomi que les entregó? Pone al hombre a flotar en la corriente del pecado y toma fuerza hasta que se precipita en unas cataratas. Miren, ustedes conocen, algunos conocen las cataratas del Iguazú, ¿verdad? Hay un lugar que se llama la Garganta del Diablo. ¿Conocen? Sí, conozco. Conocido esa parte, ¿verdad? Unos años atrás se estaba experimentando un caminito ahí, ahora hay también un caminito entre paréntesis, pero todavía eran de cuerdas los caminos. Yo llegué a ver eso, está viejo ya el control. Ahora todo es cemento, ¿eh? Conocí a un hombre cuyo primo murió en las cataratas del Iguazú. El nombre de él, el apellido de él es Palmieri. Después, entre paréntesis, su otro hermano fue asesinado también, ¿verdad? Tienen una historia los Palmieri, pobrecitos. Pero yo le conozco a uno que es analista de sistemas, ingeniero en informática, igual que yo. Y él es Juan Palmieri, ¿verdad? Y Juan Palmieri me contaba acerca de esta historia. Caer en las cataratas del Iguazú. Y esto es lo que sucede con paradidomi. Dios los entrega, los lanza. Hay un sentido que es pasivo, que Dios los deja allí. Y el agua le arrastra, y luego está la catarata y hay un ¡boom! Muerto. Hay un sentido también activo. En esta misma palabra, paradidomi, hay un sentido activo cuando dice que Dios no solamente te deja a la deriva, sino que inclusive Dios diseña el bote y lo pone a la deriva
sube al hombre y permite que se precipite en las cataratas. Yo te dije que no hagas esto. Ahora te voy a dar, no un poco, toda la ira de Dios que dice la palabra de Dios. Este es el sentido de la palabra paradidomi, ¿eh? Es el mismo sentido realmente. Dios creó leyes morales y físicas. Algunas llevan a la vida o a la vida eterna, mientras que otras llevan a la destrucción. Hay una ley de la gravedad. Tírate del cuarto piso y vos decís, yo no creo en la ley de la gravedad, yo no creo en esa ley. Me voy a tirar al cuarto piso. Tírate ahí. Va a morir. Así no es lo que dice la palabra de Dios. No, Dios está no solamente involucrado pasivamente en permitir que el hombre se destruya a sí mismo, sino que Dios está involucrado en juzgar al hombre pecador y llevarlo ya a sus penalidades horrorosas, que termine como Él decide. Miren, el hombre vaga espiritualmente y vive con pasiones insatisfechas y se alimenta de algo y termina peor aún. Esta es la miseria de la enfermedad del hombre. Así que abandona el trato apropiado, en primer lugar, de la gente. Miren, antes de pasar nomás a este punto, me llamó la atención un libro que un autor escribía, y decía él así, que esta palabra paradidomi describe el sentimiento del padre cuyo hijo le da la espalda y dice, déjame solo. El padre está allí y el hijo le da la espalda y le dice, déjame solo. Quiero irme tan lejos de ti como sea posible. Y así hacemos con Dios, ¿eh? Entonces el padre le da su deseo, así como su herencia. Ya saben de qué voy a hablar ahora. Le da su deseo y le da su herencia. El hijo luego se fue a una provincia lejana y malgastó su vida y malgastó todo su dinero, todo lo que tenía. Compró a sus amigos porque eran sus amigos mientras él tenía plata. Compró a sus amigos, compró a los placeres de este mundo hasta que gastó todo lo que tenía, dice este libro. Pronto se encontró a sí mismo, ¿en dónde? En un corral de cerdos. Allí es donde van aquellos que no escuchan el poder de Dios y no escuchan las llamadas de atención de Dios. Se encontró a sí mismo en un corral de cerdos cubierto de mugre, abandonado por sus baratos amigos, tratando de satisfacer su estómago vacío con las algarrobas que comían los cerdos. Allí estaba sentado en su mesa del banquete de las consecuencias. Había destruido su vida, arruinado su juventud, lejos de la misericordia de su padre. Viviría el resto de su vida como un esclavo. Sin embargo, el padre le dio la misericordia y lo visitó en su gracia. Esto decía este autor. Mientras estás vivo, hermana y hermano querida que estás acá, querido que estás acá, podés parar, detenete del espejismo del sistema de este mundo y corre al Padre amoroso y misericordioso que está con los brazos abiertos para decirte, bienvenido a este lugar. Él te va a perdonar, te va a limpiar y te va a colocar el anillo de la redención en tu dedo y el calzado de los pies del Evangelio de la paz. Pero si yo prefiero nadar en la corriente del pecado, Dios que dice te va a abandonar a las cataratas de la maldad. Si vos elegís la provincia lejana, si elegís irte a este mundo, elegís la provincia lejana. Voy a leerte tu futuro. Hay un corral de cerdo en tu futuro. No necesito una bolita, pero yo te voy a decir la verdad. Si vos elegís el mundo, en tu futuro hay un corral de cerdos. Ahí vas a terminar. Eso dice el Señor en su palabra. Abandonado el trato apropiado, abandonando el trato apropiado de la gente. Miren, esto es lo que sucede.
Dice Romanos capítulo 1, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Acá hay una progresión, viste, que viene del corazón, de modo que deshonraron de entre sí sus propios cuerpos. Primero del corazón y luego va al cuerpo. La inmundicia del corazón desencadena mi actuar en el cuerpo. Las consecuencias, yo me gustaría callarme, no decirlo, pero no podemos silenciar, las consecuencias son así. Antes, cuando vos comenzabas a pecar, por ejemplo, haciendo lo que no es la voluntad de Dios, ¿querés que te diga lo que no es la voluntad de Dios? Hay miles de cosas, pero vos sabes. Primero te trajo una pequeña punzada de culpa. Ay, yo no me fui a la iglesia, o quizás no leí la palabra, no oro más. Un poquito de culpa. Mira, hoy ya no tenés ni siquiera una tos de advertencia en tu vida. No te sentís más nada. Perdiste sensibilidad en la fe. Esa es la verdad. ¿Y por qué esto? Nada más por los deseos insatisfechos. Hay deseos insatisfechos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3, justamente habla acerca de esto, ¿verdad? Y ahí hay una palabra que es la palabra lujuria, por ejemplo, que es la pornografía, ¿verdad? O epitumia, en el griego impureza, o acatarsia, que son palabras del griego que en el contexto hablan de los pecados en la carne. Son deseos insatisfechos. Podría estar, por ejemplo, en el abuso de las drogas. Entonces, tenés deseos insatisfechos, entonces tenés abuso de drogas, o tenés abuso en el internet con la pornografía, o abuso de la inmoralidad sexual. Lo que Pablo está diciendo, hermanas y hermanos que están aquí, es que cuando no anhelás a Dios, cuando no buscas a Dios, cuando no anhelás a Dios, anhelás otras cosas, anhelás algo más y terminás plagado de pecado. Estos deseos insatisfechos son tremendos en nuestros corazones. Y Pablo está tocando que si yo no anhelo a Dios, voy a anhelar algo más. Y uno dice, esto me va a satisfacer. Pero eso es como agua salada a los labios sedientos. Usted bebe y está aún sediento. Bebe otra vez y todavía sigue sediento. ¿Tomaron alguna vez agua salada? ¿Fueron a algún mar y tomaron agua salada? Tenés tanta sed que voy a tomar un poco de agua salada, aunque sea más, yo sé, ya tengo. Tenés cada vez más sed y todavía más sediento. Y el agua salada empieza a destruirle desde el interior. ¿Por qué los marineros no toman agua salada cuando tienen sed? Porque mueren irremediablemente. Y eso es así el pecado. Es para ese agua, es para satisfacer mi necesidad. Yo también quiero ser independiente, quiero hacer lo que a mí se me da la gana, también un poquito. Agua salada, eso es lo que es. No vas a tener la frescura del Evangelio, no vas a tener la frescura de la fe nunca, y vas a terminar en el corral de cerdos, muerto, en una catarata, tirado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es insatisfecho, es el agua salada. Nunca te olvides de este estudio. Mientras te vayas al pecado, al mundo y a no hacer la voluntad de Dios, vas a seguir tomando agua salada. No te va a satisfacer nunca. Vas a seguir. Mira, leí recientemente que 68% de todos los programas de televisión tienen algo que ver con el sexo. 68%. 89% de cualquier película que ve presenta algo sobre esto. 8 de cada 10 veces que usted vea una película, se va a tratar de solteros o de casados con alguien que no es su esposo o su esposa. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Yo estoy errando o esta estadística que quité está errada? El problema con el pecado sexual o la lujuria, la pornografía del corazón, es que nunca satisface
cuando el corazón se endurece y la emoción se va, el placer prohibido necesita más y más. Es como el adicto a las drogas que necesita cada vez dosis mayores para lograr la misma sensación. Así es. ¿O no es así? ¿Estoy errado? Dígame. Pero es así. Mira, los pecadores tienen que ir cada vez a más extremos para conseguir la misma sensación de placer. Estamos en proceso de ver caer a toda la cultura más profundamente en la oscuridad sexual y en la desviación. Miren, en el año 2000 apareció una película que tuvo un ganador del Oscar en el 2001. En marzo del 2001, los Oscars de la Academia le dieron el premio a un hombre llamado Kevin Spacey. Escucharon hablar de él seguramente, muchas películas tienen Kevin Spacey. La película se llamaba Belleza Americana. ¿Se acuerdan de esa película? Algunos la vieron. Este hombre se enamoró de la amiga de su hija menor, compañera de colegio de su hija menor. Y la crítica dijo así: siempre que la película presenta al personaje principal como una figura repulsiva, como las películas usualmente hacen con los pedófilos, la audiencia definitivamente es llevada a estar del lado de él. Hace poco se hizo una película sobre el Marqués de Sade. Y trataron de ponerle una figura buena al Marqués de Sade. ¿Saben lo que son los sádicos? Y trataban de la historia de un estudiante universitario del siglo XVIII que no era tan malo, había sido. Pero la verdadera historia del Marqués de Sade no es la de Hollywood. Esa no es. Es un hombre que fue pornógrafo, torturó mujeres, abusó de niños sexualmente. La película se llamó Quills, que significa plumas. Sin embargo, este hombre fue llamado por la crítica como el campeón de la libertad de expresión. Hacia allí va el mundo, ¿no? Así que no se sorprendan por lo que Hollywood está haciendo. Él está haciendo que los hombres y las mujeres sean pedófilos y que eso sea aplaudido y que digan ustedes, yo estoy a favor de todo eso, como algo penal. Abusan unos de otros mediante el crimen y abusan unos de otros mediante la violencia. Un autor también escribió que mientras el ser humano se aleja más y más de Dios, Dios le entrega las consecuencias de su rebelión espiritual y moral contra él. En lugar, dice este autor, de adherirse a los patrones morales y pureza de Dios, el ser humano intenta disipar las consecuencias de su impureza. Se tornan a los psicólogos, psicoanalistas, las drogas, el alcohol, los viajes, la consejería, la medicina y una cantidad de otras cosas para intentar escapar en vez de pedir a Dios que perdone sus pecados y arrepentirse. Cualquier cosa menos ir a Dios. Cualquier cosa menos ir a Dios. Me voy a ir a un psicólogo, me voy a ir al psiquiatra, me voy a ir al manicomio, pero no voy a ir a pedir perdón a Dios. Mientras que por un lado el pecado, dice este autor, destruye las relaciones personales, matrimonios, familias, ciudades, naciones. El pecado degrada al hombre, degrada la imagen de Dios a la cual es hecho y le priva al hombre de dignidad, paz en la mente y le priva de una conciencia limpia. Eclesiastés 9:3, si quieren abrir su Biblia, dice: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Le leo de vuelta, Eclesiastés 9:3. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. ¿Quieren una muestra de insensatez? Una ilustración bíblica de inmoralidad.
sexual, de oscuridad, de falta de habilidad, de inteligencia y de discernimiento. ¿Quieren una en la Biblia? Miren la vida de Sansón. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Les voy a parafrasear la historia. Sí. Sansón. Le gusta una chica. Su nombre, Dalila. Wow, es hermosa Dalila. Dalila, Sansón no sabía, ¿verdad? Era funcionaria de los filisteos. Estaba en la planilla de los filisteos. Ya le pagaban a los filisteos. Y los filisteos le llaman: Dalila, vení por acá. Vemos que Sansón te echó ojo. Bueno, necesitamos saber algo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el secreto de la fuerza de Sansón? Así que Dalila se involucra sentimentalmente con Sansón en el pecado. Sansón se derrama en pecado. Y un día le dice: amorcito, amorcito. Y Sansón, medio bobito así. Pero era grande, no era tan así, pero era medio bobito el Sansón. El hombre, bueno, algunos somos medio bobitos también. Pero bueno, así que Dalila dice: mi amorcito, nosotros no tiene que haber ninguna secreto entre nosotros, ¿viste? Descúbreme. ¿Cuál es el secreto del poder de tu fuerza? Sansón le dice: mira, te voy a decir el secreto del poder de mi fuerza. Si vos tuvieras 7 cuerdas, 7 sogas nuevas sin usarse y me ataren, mi fuerza terminará. Así que una noche de amor con Dalila, ¿verdad? Y de repente Sansón se queda dormido. Y de repente, ¿qué hace Dalila? Se va a la ferretería de enfrente, ¿verdad? Que se abre las 24 horas al día, la noche estaba abierta. Esa ferretería rara que en el Medio Oriente hay. Y se va y compra cuerdas, pero que nunca se hayan usado, nunca. Así que corta los pedazos y comienza a atarle a Sansón, ¿verdad? Así que él, a la mañana, temprano, ¿verdad? Le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón se levanta, quita todas las cuerdas que tiene encima y destroza a los filisteos de una, los mata toditos. Luego, ¿qué hace Sansón? Se va y le dice a Dalila: hey Dalila, ¿qué te pasa a vos? ¿Cómo es este asunto de que yo estoy todo atado aquí? ¿Qué se te ocurrió? ¿Vos estás loca? Vos estás del lado de los filisteos, no estás de mi lado. Bueno, si eso fuera así en la Biblia, yo estaría a favor de Sansón, pero no hizo esto. No le dijo nada. De repente miró: che, pero acá están unas cuerditas. 1, 2, 3, 4, 7 cuerdas. Qué extraño, ¿eh? 7 cuerdas tengo. No me doy cuenta de nada. Pasó un tiempo. La bella Dalila se acercó y le dice: no era que no tenía que haber secreto, vos me engañaste otra vez, mi amor, no seas así conmigo. Todo así me cae la pobrecita ella, ¿verdad? Y Sansón: ¿qué le pasa a Dalila? Sansón, descúbreme el secreto de tu fuerza. Sansón le dice: bueno, ahora sí te voy a decir el secreto de mi fuerza. Si atás 7 trenzas a mi cabello, ¿verdad? Entonces seré más débil que una pluma o que un gato, no sé, algo así dice la Biblia. Estoy parafraseando. Vayan a Jueces 16 y van a ver que todo esto es así mismo. Así que una noche de amor así terrible, Sansón agotado de trabajar todo el día y luego de todo lo que pasa, se queda dormido. ¿Qué hace Dalila? Su pelo era larguito, ¿viste? ¿Quién comenzó? Trenza número 1, trenza número 2, trenza número 6, trenza número 7. Ya están las 7 trenzas. Todos quedan, lo pone contra la cama, las trenzas así, una por la otra estirada.
Y a la mañana temprano, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él agarra y comienza, los destruye a todos. Luego se va al espejo. Qué extraño mi peinado, Dalila, vení acá. Debería haber dicho eso, ¿verdad? Pero lean la Biblia. Ni una sola vez el idiota de Sansón, nunca, creyó que era Dalila. Pues es un estúpido, no sé, excelente ya. No, él no se dio cuenta. Finalmente, saben ustedes, él dijo cuál era el poder de su fuerza, ¿verdad? Y le cortaron el pelo y terminó sin ojos como un juguete, eso dice la Biblia, como un juguete de los filisteos. Todo por jugar con el pecado. Así es, hermanos, aquellos que quieran jugar con el pecado, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 32, anoten en la Biblia, Proverbios 6, 32, dice así: el que comete adulterio es falso de entendimiento. Esa es la manera bíblica de decir es un idiota. Esa es la manera bíblica. El cometer adulterio es falso de entendimiento, así que es un idiota. Eso es lo que es. No es una palabra muy amable entre paréntesis, ¿verdad? Pero no hay nada más idiota que pecar. No hay más estúpido que hacer eso. Y el pecado sexual te hace más tonto todavía. Te va a destruir, te va a deshonrar y te va a decepcionar. El placer pecaminoso promete algo que finalmente no va a producir, no puede producir, no puede satisfacer el placer sexual. Por el momento, o como el caso del hijo pródigo, que por cuestiones de años quizás gastó la plata que le había dado su papá y que quizás le trajo un placer por unos años también al hijo pródigo, y también le trajo alegría, y también le trajo por unos años amistades, pero finalmente le trajo dolor, le trajo pena y le trajo sufrimiento, y terminó en la nada, perdido, sin ser nadie. Yo no soy nadie. Encima él era el hijo del rey prácticamente, su padre era un tipo poderoso. Él terminó en la nada. Mira, capaz vos estás consumido por algún pecado sexual. Este es el momento de hacer algo al respecto. El pecado, hermana, hermano, y si no es sexual, lo mismo. Sabe delicioso, pero es mortífero. Eso es realmente. Y estoy aquí parado, hermana y hermano, para despertarte del sueño. Algunos ya están por dormirse, en paréntesis, pero puede ser doloroso escuchar esto, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa: el pecado te va a defraudar, te va a decepcionar y finalmente te va a destruir. Te va a defraudar, te va a decepcionar y después te va a destruir. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Es así? Es así. Hoy día hay una traición desenfrenada. Esto es hoy la situación del ser humano. Miren, y esa traición, la palabra impureza es la traición que ocurre en nuestras vidas. La palabra impureza es la misma descomposición que dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante, impurezas. Es la misma palabra que se usa para la descomposición de los cadáveres en la sepultura, ese olor nauseúmbero. Esa es la palabra impureza. Y eso podría incluir acciones contra nuestro cuerpo y todo eso. Algunas de estas acciones son, primero, el aborto, que es la traición del no nato de parte de la madre, o al no nato en todo caso, de parte de la madre y el padre. Miren, hermanos, leí una ley en los Estados Unidos que es contra la ley y tiene penado partir el huevo de un águila cuando aún no ha nacido. Pero en los Estados Unidos vos podés desmembrar el cuerpo de un niño en el vientre de su madre.
pero no vaya a partir el huevo de un águila porque ahí sí te van a multar y te van a meter en la cárcel. El otro es el infanticidio, es la traición de los bebés por parte de sus padres. En Roma, y acá habla mucho del infanticidio también, había un derecho de decidir si el recién nacido vivía o era entregado a sacrificio a los dioses. O también le podían tirar al bebé y lo tomaba un hombre o una mujer y lo criaba para prostituirle o prostituirla. Eso uno podía hacer. Eran arrojados. Miren, copié lo que decía el presidente de un departamento de ética de la Universidad de Princeton. Su nombre es Peter Singer. Él decía así: está creando una tormenta, Peter Singer, de protestas, ganando la atención de la élite académica. Los académicos son los que te van a enseñar cosas, ¿verdad? Él recientemente escribió un artículo que se llama así: matar bebés no siempre está mal. No es el niño que no nació, este ya es un bebé, un bebé que ya nació, él ya nació o ella ya nació. Y él escribe así: tal vez como los antiguos griegos, esto es un periódico, este es el presidente del departamento de ética de la Universidad de Princeton, y él escribe esto: tal vez como los antiguos griegos deberíamos tener una ceremonia un mes después del nacimiento de un bebé, en el cual este bebé es admitido en la comunidad. Antes de ese momento, los infantes no serían reconocidos para tener el mismo derecho a la vida que los adultos. Argumenta que esto es moralmente aceptable porque no es sino hasta algunas semanas o meses después del nacimiento que ellos obtienen conciencia propia. Esto decía el artículo. No está solo. Hay otro hombre en una universidad en Colorado que dijo, Michael Tooley, dicen en el año 1972, vi el artículo, que los infantes no son personas y que no tienen derecho a la vida. Un bebé nacido ya. No estamos hablando de que lo van a abortar, ¿no? Este ya nació. Miren, esto es lo que dice la palabra de Dios. Isaías 44, 2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Dios te formó desde el vientre. El Salmo 139, 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hay un proyecto de ley en los Estados Unidos de acto de protección del nacimiento con vida del infante, para que no se los mate. La otra cosa es el incesto, es la traición a los niños por parte de los adultos. Esa es otra cosa realmente. Ahí tengo unos cuantos, quiero avanzar nada más, tengo unos cuantos artículos que hablan acerca de eso. Le llaman relaciones intergeneracionales. ¿Intergeneracionales? Con menores de edad. Hablan de legalizar el abuso con consentimiento legal de los adultos hacia los niños. Es una forma de traición. La otra es la eutanasia. Es la traición a la gente mayor por la gente más joven. Este viejo no sirve más, que se muera. Eso es la eutanasia. La eutanasia es del griego eu y significa o titanatos, que significa muerte, ¿verdad? Es una muerte fácil o una muerte buena. Romanos capítulo 1, versículo 24, vamos a la Biblia de vuelta. Por lo cual Dios los entregó para didomi, entregado para sufrir castigo y pagar su mal o su pecado, a la inmundicia, es decir, al abuso, al deseo insatisfecho, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos. ¿Qué quiere decir? Lo traicionaron su propio cuerpo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En palabras finales, el placer pecaminoso, hermanos, te traiciona a vos, abusa de vos
te deshonra y también deshonra a los demás. Dos principios emergen finalmente de esto en Romanos 1:24. En primer lugar, y yo lo escribí en el Facebook en esta semana, abandonar a Dios es ser abandonado por la gracia. Y yo escribí así: alejarse de Dios es alejarse de la gracia de Dios. La gracia de Dios le da sentido a tu vida y propósito a tu existencia, ¿sí o no? La gracia de Dios le da sentido a tu vida y propósito a tu existencia. Le da alegría. No es vacía. No necesitas de una bebida, no necesitas de una píldora para que esto suceda. Le provee un fundamento para las relaciones. Decir adiós a Dios es decir adiós a la gracia de Dios. Dios los entregó. Dios dice: yo traté, pero bueno, ella o él decidió, Dios los entregó, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, rechazar la libertad de la salvación es abrazar la esclavitud del pecado. Si vos rechazás la libertad, que ya sos salvo, pero vos rechazás la libertad de la salvación y vos decís: yo decido ignorar a Dios en mi vida, abrazás la esclavitud del pecado. Tito capítulo 3, versículo 3 al 6, Pablo contrastó la salvación con la esclavitud del pecado y dice así: porque nosotros también éramos, escuchen lo que dice la Biblia, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, ¿o no es así? Éramos también, rebeldes éramos, extraviados éramos, esclavos de la concupiscencia éramos, y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Versículo 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, es decir, que fuimos salvos, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestra salvación. Ahora, esto es lo que éramos. ¡Éramos! Ya no somos más, hermanos. Éramos. Ya no somos más. Hay una advertencia final que quiero que anoten a esta práctica para el creyente. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice: huye de las pasiones juveniles. No dice párate firme y pelea. ¿Sabes qué dice sobre las pasiones juveniles? Huye. Corre, vuela de ellas. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quiero decirle que el incrédulo pierde la batalla contra la lujuria, en primer lugar, en su corazón. Eso dice Romanos 1:24. Pero en segundo lugar, el creyente gana la batalla contra la impureza en su corazón. En su corazón cree en Cristo y en su corazón se entrega. ¿Cómo lo hace? Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo lo hace? Leyendo y memorizando las Escrituras. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que un verso de la Escritura memorizaste? Capaz algunos me digan: pastor, ¿cómo hay una forma de salir rápidamente de un pecado? Y les cuento que no hay. No hay. Le voy a decir una cosa: la santidad nunca se contagia. Tenés que trabajar para tenerla. La pureza moral nunca va a ser una cuestión de coincidencia. Yo por coincidencia tengo pureza moral. O porque yo tengo santidad porque me contagié. Viste que me juntaba mucho con uno y me contagiaron. No existe eso. La batalla contra la impureza se pelea en el corazón, día a día, minuto a minuto, en cada creyente.
Entonces, dos preguntas finalmente tengo para vos. En primer lugar, ¿la palabra de Dios está en tu corazón o no? Si perdiste la batalla de la palabra de Dios en tu corazón, estoy seguro que estás metido en pecado. Y en segundo lugar, ¿el Espíritu de Dios está en tu caminar diario? Gálatas 5:16 dice: andad, caminad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de... La palabra deseo es lujuria. La única manera de poder vencer a la naturaleza humana malvada o depravada es ser dominado por el Espíritu Santo en cada paso del camino. Andar en el Espíritu significa tener los deseos del Espíritu en tu corazón y no satisfacer los deseos de la carne. Dejen de tomar agua salada, hermanos, y tomen la agua bendita de Dios, la que te da refrigerio a tu corazón. Dejen de alimentarse de estupideces y aliméntense de la verdad de Dios. ¿Cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Prefiero ver la mentira de una novela que habla de un buen señor que le pone los cuernos a su esposa. Pero es bueno que leer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar a Dios. Quizás en esta mañana decidiste dejar las aguas saladas y comenzar a consumir la agua pura. Decidiste dejar las aguas tormentosas que te llevan a la catarata y decidiste decir: basta. Te cuento que no te vas a contagiar de santidad. Tenés que hacerlo vos misma y vos mismo. Es la única manera. Decirle a Cristo: Señor, entrego mi vida. Peleé mucho y perdí, pero ahora quiero tener victoria, Señor. Decirle así: y entrego mi vida. Este 2016 va a ser un año de victoria, porque Dios ya tocó tu corazón en esta mañana. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprender de ellas cosas tan importantes. Toca nuestras vidas, Señor, y que no seamos tan tontos y tan estúpidos y tan idiotas como fue Sansón, como el hijo pródigo, que creía que sabía más que el padre y terminó comiendo y viviendo en medio de los chanchos. Yo no quiero terminar mi vida así, Señor. No quiero ver una pocilga de cerdos en mi futuro. Quiero ver la alegría y la paz que viene del cielo todos los días de mi vida, hasta el día en que tú me llames a tu presencia. Por eso entrego mi vida en tus manos. Cámbiame, Señor, de hoy en más, en el nombre de Jesús. Amén.